Bueno, seguimos con los videos relacionados al eh, segundo parcial flotante, ¿sí? De Matemática Pi. Este parcial es del 2023 y bueno, ¿qué tenemos que saber acá? Tenemos dos ejercicios, el 3 y el 4. En el primero se nos desarrolla una cónica, ¿sí? La cual tendríamos que identificar qué tipo de cónica es. Nos pide que nos piden hallar la ecuación canónica y después graficarla y- y describir los elementos principales. Así como está, nosotros tenemos que identificar qué sucede con los coeficientes principales que acompañan a los términos que están al cuadrado, ¿sí? En este caso sería el valor de 3x al cuadrado y 3y al cuadrado. Al ser iguales esos términos, yo puedo identificar o puedo describir ya que es una circunferencia. Simplemente con ver esos términos, circunferencia. Yo ya sé que es una circunferencia, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lo vamos a trabajar o qué tendría que hacer? Bueno, inicialmente tengo que trabajar completando cuadrados y así poder hallar el valor de la ecuación canónica. Fíjense que lo que podríamos hacer acá en un principio sería juntar estos tres que son con los que vamos a trabajar y sacar un factor común de 3. Entonces me va a quedar así, me va a quedar así y me va a quedar más y al cuadrado. Esto lo dejo para así después completamos los cuadrados. Podríamos dejar un espacio más acá para completar el cuadrado. Y todo lo igualo a 9. Entonces, si divido a todo esto por 3, ¿sí? El 3 con este se me va a ir y acá básicamente me va a quedar un 3. Entonces, pasando en limpio, me va a quedar así, más el i al cuadrado igual a 3. Ahora bien, ¿qué sucede? Acá completar cuadrados no lo puedo hacer porque el término en realidad es i al cuadrado y tiene lo que me está diciendo esto que no está corrido ni para arriba ni para abajo, ¿sí? O sea, al no tener un término lineal, ¿sí? No lo puedo completar. Entonces me va a quedar básicamente i. Pero ¿qué pasa con el con el 2x acá? Bueno, acuérdense que para nosotros completar cuadrados tendremos que agarrar este término, dividirlo por 2 y de esa manera sumamos uno al cuadrado y le restamos uno al cuadrado, ¿sí? Y nos vamos a quedar con este pedacito porque esto sería un trinomio cuadrado perfecto y lo vamos a transformar en binomio. Entonces nos va a quedar x menos uno todo al cuadrado más i al cuadrado y este menos uno que está, o sea, 1 por uno me va a dar uno, ¿sí? Detalle que el menos uno está afuera, el menos negativo está afuera, digamos, uno por uno me va a dar uno, me queda negativo y hacia el otro lado pasa positivo, o sea que me queda 3 más uno, lo que es lo mismo que 4. Entonces ahí me quedó la expresión. Entonces la expresión canónica de esa circunferencia va a ser x menos uno al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Recordando que este 4 en realidad está expresado, es el radio expresado al cuadrado. O sea que el radio valdría 2. ¿Qué información? O sea, si tuviese que realizar los elementos principales, bueno, tiene centro en 1, 0 y su radio vale 2, como les acabo de decir. Si yo esto lo tuviese que dibujar, bueno, acá no lo hice previamente, pero si armamos un eje cartesiano, ahí me quedo torcido, pero si armamos un eje cartesiano acá, tenemos que el centro está en 1 para x, 0, 1 para, perdón, 1 para x, 0 para y, vamos a ubicarlo acá, y el radio vale 2, o sea que me muevo 2 para la derecha, 2 para arriba, 2 para la izquierda y 2 para abajo. Y de esa manera voy marcando de a cuartos y me queda la circunferencia con su respectivo radio, ¿sí? Y su centro en 1, 0. ¿Sí? Listo. No hay que hacer más nada. Ahí queda expresado y tenemos resuelto el ejercicio 3. Bueno, seguimos con el ejercicio 4 que me plantea un término que me dice que coseno de alfa es igual a menos un tercio, sabiendo que alfa pertenece al tercer cuadrante y está en posición normal. ¿A qué nos referimos con posición normal? Que tiene su punto de origen en el 0, 0, arranca en el x positivo y de ahí se proyecta
hacia el tercer cuadrante. O sea que yo esto lo voy a tener así. Vamos a hacer la proyección del angulito. Ahí, bueno, me quedo ahí. Vamos a hacerlo acá. Al estar en el tercer cuadrante, en su posición final, vamos a meterle otro color, estamos hablando de algo así, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber de esto? Primero, entender qué representa el coseno, ¿sí? O sea, el coseno de un ángulo. Cuando nosotros hablamos del coseno de un ángulo, en realidad es, si hacemos un triangulito, ¿sí? Estamos hablando del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, inicialmente lo que me está diciendo es que este valor vale 3, ¿sí? O sea, porque vamos a armar el triangulito, podemos proyectarlo así, ¿sí? Lo proyectamos así. Entonces, podemos considerarlo así o podemos hacer que es toda esta vuelta, pero en realidad cualquiera de los triangulitos es indistinto. Entonces, lo que me está diciendo es que este valor vale -1, porque si se proyecta sobre este valor, estamos diciendo que vale, estoy diciendo mal, perdón, vale -1 acá, ahora sí, o el -1 de acá. Entonces, tendríamos que plantearlo. Perdón el error acá. Ahí está. Ahora sí, me gusta más. En consecuencia, el angulito que estamos trabajando es este de acá. Fíjense que al construirlo esto nos da, bueno, se me eliminó el coso, al construirlo con este planteo que estamos haciendo, nos queda acomodado de cómo debería ser. ¿Sí? ¿Por qué pongo -1? Porque en realidad es 1, ¿no? Pero como yo estoy apoyado en el cateto adyacente, ¿sí? Lo que sería el cateto adyacente, estaríamos hablando acá. Bien, eso sería entonces nuestra relación. Nos dice determinar las coordenadas de un punto que pertenece al lado terminal del ángulo, ¿sí? O sea que lo que me está pidiendo es este valor, ¿sí? ¿Qué coordenadas va a tener? Entonces, y hallar el valor del seno y la tangente. Bueno, para poder encontrar dónde termina esto, fíjense que nosotros acá lo que tenemos es dos términos, lo que sería la hipotenusa y uno de los catetos. O sea que nosotros planteando el valor incógnita, que vamos a llamarlo i si quieren, que nos está faltando, podríamos calcular cuánto sería ese cateto opuesto, ¿sí? Que es el que me va a permitir calcular el seno y me va a permitir calcular la tangente. Entonces, planteando Pitágoras, tendría que 3 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más i al cuadrado, que es el valor que me falta. 3 al cuadrado son 9, este 1 pasa negativo para el otro lado y me queda i al cuadrado. O sea que el cuadrado pasa en forma de raíz y es un valor de 8. O sea que i es igual a 8. ¿Qué significa? Que bueno, si yo quiero calcular el seno de alfa es cateto opuesto, en este caso 8, sobre hipotenusa que vale 3. ¿Es positivo o es negativo? Como estoy ubicado en el tercer cuadrante, este valor tiene que ser negativo. Ahora, la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso va a ser entonces el valor que acabo de sacar, raíz de 8, sobre cateto adyacente que vale 1. Ahora, la tangente es positiva o es negativa. Si me relaciona el seno y me relaciona el coseno, ambos al ser negativos me va a quedar positivo. Fíjense que las proyecciones tanto en X como en Y son negativas. Y ahí tengo las tres razones trigonométricas planteadas. ¿Qué me quedaría? Bueno, determinar las coordenadas de un punto que pertenezca al lado terminal. Bueno, esas coordenadas del punto, ¿sí? Van a ser -1 para X, punto y coma, menos raíz de 8 para i. Si quieren, yo acá no lo hice, pero podríamos factorizar la raíz de 8, es lo mismo que hacer 2 a la 3. En consecuencia me va a quedar 2 al cuadrado por 2 a la 1, entonces me queda 2 veces raíz de 2. ¿Sí? Yo no lo hice, pero estaría bueno e interesante poder hacerlo para que quede bien aplicado. ¿Sí? Listo, ya está. Resuelto el ejercicio 4. Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio. Dice, el punto tal pertenece a la circunferencia unitaria. Bueno, primero y principal, ¿qué significa que sea una circunferencia unitaria? La circunferencia unitaria es que está en el centro 0, 0, o sea, tiene el centro 0, 0 y su radio es 1. Para yo poder verificar si este punto pertenece o no pertenece a esta circunferencia, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de x e y acá adentro. Entonces me va a quedar la raíz de 3 sobre 2
todo al cuadrado, más menos un medio, todo al cuadrado, igual a 1. Acuérdense que la potencia se distribuye con cada uno de los términos dentro de una raíz, de un paréntesis, en este caso una fracción, o sea que me va a quedar la raíz de 3 al cuadrado va a ser 3, y 2 por 2 me va a dar 4. Más base negativa, potencia par me da positivo, así que 1 por 1, 1, y 2 por 2, 4. En consecuencia, 3 cuartos más un cuarto me da 4 sobre 4, que es igual a 1. Entonces, sí pertenece, ¿sí?, a la circunferencia unitaria. Ahora dice, ¿por qué ángulo en posición normal está dado bueno, lo que me están planteando, ¿sí? O sea, ¿por qué ángulo en posición normal está dado? Justificar. Bueno, a ver, primero lo que tenemos que hacer es proyectarlo sobre nuestros ejes de coordenadas, ¿sí? Y decir y pensarlo del lado de lo siguiente. A ver, si yo tengo que el valor de x es positivo y el valor de y es negativo, entonces lo que me está pasando es que estoy ubicado acá, ¿sí? Estoy ubicado en el cuarto cuadrante. Lo que podría hacer de última es proyectar, vamos a hacerlo bien, proyecto, proyecto lo que sería nuestro ángulo unitario y de última lo llevo al primer cuadrante, que sería una cuestión así. Ahora bien, ¿qué sucede? Yo estoy hablando de este angulito que está acá, ¿sí? Y estoy diciendo que todo esto vale raíz de 3, raíz de 3 sobre 2. Y este pedacito de acá vale menos un medio, ¿sí? Esos son los datos que me están dando. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo lo que necesito es saber cuánto vale este angulito, cómo lo puedo sacar o cómo lo puedo hallar. Bueno, hay varias formas. ¿Yo qué podría hacer? Una, se me ocurre a mí, ¿no? Podría sacar cuánto vale la hipotenusa para poder así ahí aplicar el seno o el coseno, o pensarlo de esta manera. Si yo esto lo proyecto o lo llevo al primer cuadrante, sabiendo que capaz que no puedo usar calculadora, este valor debería valer un medio. Entonces, me tendría que preguntar cuánto es el seno de un ángulo para que valga un medio, y cuánto es el coseno de alfa, en este caso de otro ángulo, para que valga raíz de 3 sobre 2. Fíjense que en este caso, tanto el seno de alfa como el coseno, para que valga así, alfa tiene que ser 30 grados, ¿sí? Entonces, de esa manera podría verificar que cuando lo estoy llevando al primer cuadrante, que vale 30 grados. Ahora, ¿cuánto va a valer el ángulo acá? Bueno, si yo doy toda la vuelta sabiendo que está en el tercer cuadrante, en la posición, perdón, en el cuarto cuadrante, el valor original que estoy buscando de alfa va a ser los 360, que sería toda la vuelta, menos este pedacito. O sea que estamos hablando de 330. Ese sería entonces nuestro ángulo en la posición dada. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Bien, seguimos con el siguiente ejercicio. Me dice, encontrar la ecuación canónica de la elipse que tiene centro en 1 menos 1, su semieje menor es vertical y mide una unidad. Y el punto 4 menos 1 pertenece a la elipse. Bueno, a ver, vamos a plantear varias cositas. Primero y principal necesito saber cuál es la ecuación canónica, ¿sí? El término que uno ponga acá es indistinto, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que lo que tenemos acá es el centro y acá tendríamos divididos por los semiejes, ¿sí? Uno va a ser el principal, que va a ser el más grande, y el otro va a ser el secundario, o como lo queramos llamar, que va a ser el más chico. Todo esto tiene que estar igual a 1. Esta es nuestra ecuación de la elipse, ¿sí? Así como la tenemos. ¿Qué descripción o qué nos dice? Nos dice que tiene centro en X, o sea, en centro en 1 menos 1. Entonces, eso me permite ir completando esta ecuación. Si es 1, entonces esto va a quedar igual, me va a quedar al cuadrado, más el valor de y, menos beta, o sea, menos con menos me va a dar más, y me va a dar más 1 al cuadrado. Ahora, dice que su semieje menor es vertical, o sea que lo vamos a ubicar acá, en el valor de y dice que vale una unidad, o sea que en realidad es lo mismo que decir 1 al cuadrado, ¿sí? Todo esto está igual a 1, y lo que me estaría faltando acá es el valor de A. Yo no tengo el valor de su semieje
mayor, en realidad, ¿sí? Tengo el del menor, pero no tengo el del mayor. ¿Qué pasa? Nos dan un punto y dicen que ese punto pertenece a la elipse. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar este punto acá. Entonces nos va a quedar 4 menos 1 todo al cuadrado, más menos 1 más 1 todo al cuadrado, sobre 1 igual a 1, y todo esto sobre a al cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasa? Menos 1 más 1 me va a dar 0. Entonces, 0 dividido 1 es 0. Yo puedo hacer eso. Yo puedo no tener nada y dividirlo por 1. O sea, si no tengo nada y lo quiero dividir por algo, no le corresponde nada o no le corresponde nada a esa persona o esa cosa que yo quiero dividir. Entonces, simplemente la ecuación me va a quedar que 4 menos 1 me va a dar 3 al cuadrado, que este a al cuadrado va a pasar hacia el otro lado. Entonces, que básicamente a al cuadrado vale 9. Entonces, ahí tengo la ecuación completa. Entonces va a ser x menos 1 todo al cuadrado sobre 9 más y más 1 al cuadrado sobre 1 todo igual a 1. Y ahí me quedó la ecuación canónica de la elipse que tiene estas características. ¿Sí? Perfecto. Seguimos avanzando. Bueno, seguimos con la resolución de ejercicios, en donde en el punto 7 nos pide calcular, ¿sí?, el valor de x, ¿sí?, en este triángulo rectángulo. Característica que es un triángulo rectángulo porque tiene el cuadradito acá en la esquina, o sea que vale 90 grados, y me están dando un ángulo y me están dando uno de sus lados. Bueno, acá hay que aplicar algunas de las razones trigonométricas, ¿sí? Una forma fácil, o no tanto, pero depende cómo uno lo vea, de acordarse de las razones trigonométricas es con esta palabrita, SOHCAHTOA. ¿Qué significa? Me describe cada una de las tres razones trigonométricas que hay. Me dice que el seno del ángulo es el opuesto, o sea, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente del ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, seno es igual al opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual al adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual al opuesto sobre hipotenusa. ¿Cómo se aplica? Bueno, entendamos que si yo estoy parado acá en el ángulo y me están dando como un dato el ángulo, yo tengo que tildar que puedo en un principio podría usar el seno, el coseno o la tangente. ¿Por qué? Porque me están dando como dato el ángulo. ¿Sí? Ahora, después, ¿qué más tengo que saber? Eh, bueno, seguimos. Se me borró la imagen porque quise poner esto para resultar más fácil. Y decíamos en realidad que el seno de alfa es el opuesto sobre la hipotenusa. O sea, yo decía, bueno, ¿qué datos podemos sacar? ¿No? Claramente el opuesto no lo tengo, pero tengo la hipotenusa. El adyacente no lo tengo y la hipotenusa sí. Y el opuesto no lo tengo y el adyacente no lo tengo. Entonces, si esto lo tendríamos que verificar, decir, bueno, a ver, ¿me sirve el coseno? Y no, porque a mí me están pidiendo el valor de x. Entonces, el que tengo que usar es el seno. Ahora bien, ¿esto se termina acá? No. Y acá viene la particularidad que tiene esto. Si a mí me dejarían usar calculadora, yo puedo calcular el seno de 15 con la calculadora y ya está. Pero no es el caso. Seno de 15 es cateto opuesto en este caso, que es x dividido 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? X va a ser 4 por seno de 15. Pero yo no conozco cuánto vale seno de 15. Y en eso tengo que aplicar esto que aparece acá. ¿Por qué? Porque yo el seno de 15, en realidad, como datos conocidos, podría aplicar 45 grados menos 30 grados. Entonces, ¿qué me va a quedar? Desarrollando esto va a ser el seno de 45, que sería alfa, multiplicado por el coseno de 30 menos el coseno de 45 multiplicado por el seno de 30. Y de esa manera me queda ordenado y una forma que yo lo pueda calcular. ¿Por qué? Porque yo sí voy a saber cuánto vale el seno de 45, el coseno de 30, el coseno de 45 y el seno de 30. Entonces, ¿qué tenemos acá? Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, multiplicado por el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2. Perfecto. Menos. Coseno de 45 es la raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 30 es 1 medio.
Entonces, todo esto me va a quedar raíz de 3 por 2 me va a quedar raíz de 6 sobre 8 menos raíz de 2 sobre 4. ¿Qué podría hacer? Si quisiera, como para que me quede todo ordenadito, a este lo puedo multiplicar por 2 arriba y abajo, ¿sí? Y me va a quedar entonces que esto es la raíz de 6. No, perdón, eso no lo puedo hacer porque son dos cosas totalmente distintos. Quería sumar fracciones, pero son dos radicales distintos. Entonces me va a quedar así. Si lo quiero pasar, me queda un octavo de raíz de 6 menos un cuarto de raíz de 6 de raíz de 2. Pero ojo, esto es el seno de 15. Yo lo que tendría que hacer ahora es buscar ese seno de 15 estaba multiplicado por 4, ¿sí? Entonces, si a este lo multiplico por 4 me va a quedar raíz de 6 sobre 2. Y si al otro lo multiplico por 4 simplemente me va a quedar raíz de 2. Y ahí tendría el valor de x, ¿sí? La clave acá está en entender cómo puedo llegar a este 15 a través de resultados conocidos, ¿sí? Y esto sería la forma, ¿sí? Así correctamente sería la forma. Bueno, espero que se haya entendido. Seguimos con el siguiente. Hubo una corrección, que si no, no, me parecía que algo estaba mal. Acá esto me da 2, ¿sí? Es raíz de 3 sobre 2 porque no tenía sentido lo que había hecho, sino. Entonces, en consecuencia, me van a quedar ambos denominadores con 4, ¿sí? O sea, acá me queda 4 y acá me queda 4. Lo que podría hacer si quiero, sumo, o sea, como son denominadores, que me queda así, raíz de 6 menos raíz de 2, todo sobre 4, pero como a esto, que es el seno de 45 menos 30, que sería el seno de 15, lo multiplico por 4, el valor final de x simplemente va a ser raíz de 6 menos raíz de 2. Y ahora sí, queda más bonito. Bien, ahora sí vamos a seguimos con el otro. Bueno, acá en esto de que son las identidades trigonométricas, tenemos que ir, no hay un cálculo en sí, un valor en sí, sino que tenemos que ir deshilachando y viendo que esta igualdad nos dé igual de los dos lados, ¿sí? El tema de seno al cubo de alfa. El seno al cubo de alfa lo podría expresar como seno al cuadrado de alfa multiplicado por seno de alfa. Eso es correcto lo que estoy haciendo. Todo dividido coseno de alfa. Más seno de alfa multiplicado por coseno de alfa es igual a la tangente, que la tangente sería seno de alfa sobre coseno de alfa. De alguna manera tendríamos que llegar a esto de este lado. Ahora, la identidad principal de todas, seno al cuadrado de alfa, la puedo expresar como 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Todo multiplicado por seno de alfa sobre coseno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa es igual a esto. Lo pongo así para no estar repitiéndolo millonadas de veces. Ahora bien, ¿qué pasa? A ver si yo hago como una suma entre todo este término, tendría que, si quisiera que sean, poder hacer la suma linealmente, toda esta parte la tendría que multiplicar por coseno. Entonces, si multiplico abajo y arriba por coseno, arriba me va a quedar al cuadrado y ahí tengo algo equivalente. Entonces, a ver, haciendo esto, yo podría generar en todo esto que me quede, a ver, 1 menos coseno al cuadrado de alfa multiplicado el seno al cuadrado, perdón, el seno de alfa, más seno de alfa por coseno al cuadrado de alfa. Esto es igual al seno de alfa sobre coseno de alfa, sin olvidarme que de este lado también tengo coseno de alfa. Ahora bien, listo, avancé un poquito más, no sé si significa algo o no, pero vamos a ver a qué podemos llegar. ¿Qué podríamos hacer acá? A ver, podríamos sacar factor común de seno. Si arriba saco factor común del seno, entonces por un lado me va a quedar 1 menos coseno al cuadrado de alfa, más este que me va a quedar coseno al cuadrado de alfa. En consecuencia, todo esto se me va a ir este con este, y arriba me va a quedar seno por 1. Y seno de alfa por 1 es seno de alfa sobre coseno de alfa, y del otro lado me quedó igual. Y listo. Ahí está resuelto.
este tipo de ejercicios no hay un cálculo en sí, sino que tenemos que ir abordando las diferentes identidades trigonométricas que nos podemos llegar a acordar. La única que apareció acá fue esta, la de seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. Todas las otras, o sea, es ir operando, no hicimos nada raro. ¿Sí? Bien, perfecto. Seguimos. Bueno, últimos dos ejercicios. Tenemos un helicóptero que está volando en línea recta a una altitud constante y en el trayecto pasa por dos ciudades, una ciudad A y una ciudad B. Vamos a ponerlo acá, ciudad A y ciudad B. Ciudad A y ciudad B. El helicóptero viene por acá arriba, ¿sí? Al momento de pasar por la ciudad A, observa la ciudad B con un ángulo de depresión de 30 grados. O sea que el angulito con respecto al horizontal, ¿sí? Un ángulo de depresión es este pedacito que está acá. Sería este ángulo que está acá, un ángulo de depresión de 30 grados. Después de volar 3.000 metros en dirección a B, observa la ciudad B con un ángulo de depresión de 60 grados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vuela, vamos a suponer, hasta este punto, y de acá hasta acá, el ángulo de depresión ahora es de 60 grados. ¿Sí? Bien. ¿Qué dato es importante acá? Yo no lo puse acá recién. Es esta distancia. Esta distancia son esos 3.000 metros en los cuales avanzo. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Nos pide modelizar la situación y calcular la distancia entre las ciudades A y B y la altura en la que se encuentra el helicóptero. O sea, nos está pidiendo el dato de este segmento, el AB, y nos están pidiendo el valor que vale la altura del helicóptero. Bueno, lo que tenemos que encontrar acá es el triángulo que describe inicialmente la situación. Yo tengo un triángulo que tiene estas medidas. Bueno, esto debería ser un poquitito más derecho. Vamos a hacerlo acá arriba. Tiene estas medidas, donde baja hasta la ciudad B y acá tendríamos todos estos datos. Ahora, a nosotros nos están dando los datos de los ángulos externos. ¿Sí? Ah, no, está bien, este lo hice bien, perdón. Este sería 30 grados, esto es correcto. ¿Sí? Acá tendríamos 30 grados. Y este sí es externo, perdón, entonces son 60. Pero ¿cuánto nos va a dar el valor interno o del ángulo interno? Bueno, si vale 60, en total va a sumar, es el suplemento de esos 60, va a ser 120. Vamos a ver ahora si nos sirve o no. Primero vamos a tratar de sacar todos los valores posibles. Tendremos ahí el A, acá tenemos, este es el A, ahí tenemos el B, y nos están diciendo que esto vale 3.000 metros. Bien, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir deduciendo valores que con respecto a este triángulo de forma de poder sacar este dato AB y este dato de altura. Fíjense que en realidad cuando llegamos finalmente a los datos que tendríamos que obtener acá, lo que se forma en el triángulo de abajo, ¿sí? Este no es un triángulo rectángulo, pero este triangulito de acá abajo sí. Entonces deberíamos poder obtener lo que corresponde a la hipotenusa de este triángulo de acá abajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo voy a tener este dato que vale 60 por ángulos entre paralelas, este con este vale 30, o simplemente por suma de ángulos interiores vale 30. Y ahí, teniendo la hipotenusa y con estos dos ángulos, cualquiera de los dos, puedo hallar, si estoy parado acá, el cateto adyacente, que es la distancia entre A y B, y si estoy parado acá, el cateto opuesto, que es la distancia a la cual o la altura a la cual está el helicóptero. Entonces, bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos que trabajar y hallar un ángulo perdón, un ángulo no, ver si tenemos que trabajar. Con esto no podemos usar ni Pitágoras, ni el seno, ni el coseno, porque no es un triángulo rectángulo. Entonces, tendríamos que usar el teorema del seno o el teorema del coseno. ¿Qué recomiendo yo? Siempre es más viable o más fácil resolver con el teorema del seno. Pero así como están estos datos, no lo puedo resolver, porque por ejemplo, el lado que está acá no tiene su ángulo opuesto. No es muy difícil, porque si yo tengo 30 más 120 me da 150, o sea que el angulito que me está faltando acá sería 30 grados. En consecuencia, yo podría plantear el teorema del seno acá y decir que 3.000 metros
sobre el seno de 30 va a ser igual a x, porque desconozco el valor de la hipotenusa, que finalmente sería la hipotenusa del lado que está abajo, sobre seno de 120. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a decir que el seno de 120 sobre el seno de 30 por 3000 metros es igual a x, ¿sí? Y ahora, como no puedo usar calculadora, tengo que ir viendo cuáles datos son equivalentes y poder sacarlo en forma equivalente lo que tengo acá. Bueno, un detalle a tener en cuenta, yo el seno de 30 lo conozco, pero el seno de 120 no. Si yo a 120 lo proyecto en el segundo cuadrante, que tengo acá, 120 grados, lo que me falta para completar el 180 son 60. Lo traslado al primer cuadrante y sí puedo saber cuánto vale el seno de 60, ¿sí? Que sería raíz de 3 sobre 2. Ahora, fíjense, hay que fijarse que es positivo, porque estamos hablando acá del valor de ni, entonces el seno sería positivo, no vamos a tener problema. Ahora, seno de 120 va a ser entonces raíz de 3 sobre 2. Todo eso va a estar dividido o sobre seno de 30, que vale un medio, y todo esto multiplicado por 3000. Eso es igual a x. Entonces, tendríamos que, esto me va a quedar la raíz de 3 sobre 4 multiplicado por 3000 es igual a x. Si al 3000 lo divido por 4 me va a dar 750. Entonces estamos hablando de 750 raíz de 3. Ese es el valor, digamos, de lo que sería entonces nuestra hipotenusa, ¿sí? 750 raíz de 3. Ahora, si quisiera saber cuánto vale la distancia entre la ciudad A y la ciudad B, lo que tenemos que aplicar es el coseno de 30, que va a ser igual al segmento AB sobre nuestra hipotenusa, que vale 750 raíz de 3. ¿Cuánto vale el coseno de 30? Bueno, el coseno de 30 sería raíz de 3 sobre 2. A todo esto lo vamos a multiplicar por 750 raíz de 3. Ese va a ser el valor de AB. Tenemos que trabajarlo un poquitito. La mitad de esto son 350 más, más 25 son 375. Y raíz de 3 por raíz de 3 me va a dar raíz de 9, lo mismo que sea 3. Entonces finalmente me va a dar 375 por 3 y el valor entre las dos ciudades es de 1125 metros. ¿Sí? Eso sería entonces el valor de la observación. ¿Qué nos está faltando? La altura del helicóptero. La altura del helicóptero va a estar dada por vamos a borrar un poquitito acá, cateto opuesto, o sea que tendríamos que usar el seno de 30, es igual al cateto opuesto, que no lo conozco, vamos a ponerle altura, sobre nuestra hipotenusa, que sí la conozco, que vale 750 raíz de 3. Ahora, el seno de 30 sabemos que vale un medio. Al multiplicarlo por 750 raíz de 3, me va a dar la altura. Entonces, nos va a quedar lo mismo. La mitad de 750 son 375, y esto vale 375 raíz de 3, y ahí tendríamos la altura. ¿Sí? Perfecto. No hay que hacer más nada de lo que hay acá. ¿Sí? Todo completo. Bien, vamos con el último, que está hecho acá abajo. Y acá nos plantean un sistema de ecuaciones con la particularidad que tenemos una, por lo que se ve ahí, una parábola, ¿sí? Y tenemos que, en un principio, hay que hacer el sistema de ecuaciones, no pasa nada. El problema es que lo que nos piden después es que la dibujemos. Entonces vamos primero a la solución. Bien, tenemos una parábola y acá tenemos una recta, ¿sí? Por su expresión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrarlas, esta la vamos a llamar 1 y esta la vamos a llamar 2, y vamos a agarrar la ecuación 2 y vamos a dejarla en función de, como si fuese una recta, ecuación de la recta explícita. Ese sería entonces nuestro valor. Este mismo valor lo vamos a meter acá adentro, o sea que a 2 reemplazo en 1, utilizo el método de sustitución,
y me va a quedar que 4 por, en vez de poner y, voy a poner menos 2x menos 4, le voy a sumar el 2 que está ahí, todo con x menos 1 al cuadrado. Si esto lo opero, me va a quedar en el menos 2. Si hago la distributiva, estamos hablando de menos 8x, menos 8. Tengo que distribuir este cuadrado, o es un binomio, entonces el primero al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ubico todo en el mismo lado porque parece ser que debería darme una intersección entre la parábola y la recta. Ahora después vamos a ver, pero hay tres posibilidades: que atraviesen dos puntos, que solamente sea tangente, secante, tangente o que no tenga soluciones. ¿Sí? Entonces tenemos que ver esa situación. Bien, vamos a resolver. Entonces tenemos x al cuadrado menos 2x más 8x más 1 más 9. ¿Sí? O sea, lo que hice fue completar acá. Entonces esto me queda x al cuadrado más 6x más 9, no, perdón, más 8. Y ahora sí, más 6x más 9 igual a 0. Está armado de tal manera que esto es un trinomio cuadrado perfecto, o si aplico Bhaskara, en realidad me va a dar el mismo valor, pero en realidad si esto lo paso a trinomio, me queda x más 3 todo al cuadrado. En consecuencia, lo que me está diciendo que el x1 es igual al x2 y eso vale menos 3. Ese es el punto en x donde se van a tocar. Ahora, ¿cuál va a ser el punto en y? Bueno, reemplazo en el valor de y tengo menos 2 por menos 3, todo menos 4. 2 por 3, 6 positivo, menos 4, 2. Entonces, hay una única solución en realidad, y lo que significa que la parábola es tangente, o sea, en realidad la recta es tangente a la parábola, la toca solamente en un punto. Y ese punto va a ser menos 3, punto y coma, 2. Lo que tendríamos que hacer ahora es poder representarla de tal manera que nos dé, ¿sí? O sea, nos tiene que dar ese valor y ver si está bien o está mal, o ver si sí, básicamente eso, si está bien o está mal. Bueno, vamos a hacer eso en un programita que se llama GeoGebra para hacerlo un poquitito más rápido. Vamos a poner pausa. Voy a hacer un GeoGebra, pero vamos a interpretarla geométricamente como para ver de qué se trata esto. Esta es la expresión canónica de la parábola. Lo que nos dicen estos términos es el vértice, me está indicando el vértice. O sea que el vértice está en 1, vamos a poner el 1 acá, menos 2. O sea que estoy acá. Este sería nuestro vértice. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué significa esto? Este valor de acá significa que es 4 veces P. ¿Sí? Es el valor de 4 veces P. ¿Qué tengo que saber de eso? Bueno, yo tengo que saber que si eso es 4 veces P, esto es igual a 4. En consecuencia, P va a valer 1. ¿Y qué es P? P va a ser la distancia que tengo que tener entre el vértice y el punto P, ¿sí? Como lo estoy planteando, que en este caso sería 1. Y tengo que buscar la simetría o la recta simétrica que está menos 1 para abajo, ¿sí? Ahora, más allá de eso, ¿para qué nos sirve esto? Porque la distancia que yo tenga entre la recta simétrica y ese punto P, que en este caso son dos unidades, si nos damos cuenta, esto es menos 2 y esto es 1, desde el punto P voy a marcar dos puntos para la derecha y dos puntos, 1, 2 para la izquierda. Y de esa manera yo puedo tener la curva o puedo marcar la curva de nuestra parábola. La parábola va a ser algo así, va a ir para acá y con una curvita va a ir para este lado. ¿Sí? Esa sería la forma correcta de la parábola. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué me dice la ecuación? La otra ecuación de la recta pasa por menos 4, o sea, menos 3, menos 4 es la ordenada al origen. Me voy a mover 1 para la derecha y 2 para abajo. O sea que estoy acá. Si yo uno esos puntos, si uno este punto con este punto, ahí debería tener donde se irían a cruzar, ¿sí? Donde se estarían yendo a cruzar. Entonces tengo 1 para la derecha y 2 para abajo. Ahora bien, no recuerdo ahora cuánto nos había dado. Creo que nos había dado menos 3, menos 2 o algo así, pero esto nos quedó medio abajo. Vamos a ver si usando el GeoGebra, a ver si nos da el valor exacto
porque ahí está el error. O sea, uno cuando a veces capaz que hizo el cálculo, después le pifió en esto que estamos planteando acá, y ahí está el posible error para a tener en cuenta. A ver si nos da bien o nos da mal. Nos dan bien o nos da mal este valor. A ver, vamos a esperar. Claramente la había dibujado mal yo, o no me daba el valor que le estaba dibujando. Acá está la intersección de la recta. La recta estaba bien dibujada y la parábola también. Fíjense que el vértice es 1 - 2, que es lo que tenemos acá. 1 - 2. El vértice está perfecto. El valor de P vale 1, o sea que es 1 para arriba. Y bueno, el valor que tenemos acá abajo de simetría vale menos, o sea, es 1 para abajo. Esta distancia que estoy teniendo acá es la misma que tengo acá y es la misma que tengo acá. Así que la parábola estaba perfecta dibujada. Lo que pasa es que era un poquitito más cerrada, ¿sí? Entonces, en ese punto que tenemos acá es donde tenemos el punto solución, -3, 2, ¿sí? Así que bueno, ahí quedó súper completo. Así que nada, espero que se haya entendido, más allá de, bueno, unos posibles errores, porque esto está en crudo, que se tenga sobre la marcha. Si hay alguna duda o algo puntual, se escribe y estamos más que bien, ¿vale? Abrazo grande.